A continuación vamos a leer el libro de Marcos capítulo 12, versículo 28 hasta el 34. Dice: acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Aquí vamos a tratar de entender. Muchas personas creen que Jesús es el fundador del cristianismo, pero la realidad o la verdad es que no. Jesús no vino a fundar otra religión, sino todo lo que él enseñó lo aprendió desde el seno de su judaísmo. El cristianismo es una religión que se desarrolló posterior a Jesús, pero Jesús no es el autor ni es el fundador del cristianismo, porque todo lo que él enseñó lo aprendió desde el seno de su judaísmo, y eso es lo que él enseñó: judaísmo puro. Ahora vamos a ver aquí en el libro de Marcos. Dice que uno de los escribas le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Por qué le preguntó? Porque si Jesús era un rabino, Jesús conocía la ley, Jesús conocía los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le responde? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Fíjese, el primer mandamiento. Ahora, si Jesús es el fundador del cristianismo, los cristianos nos podrían explicar cuál es el mandamiento principal del cristianismo, porque aquí lo que está enseñando Jesús no es otra cosa, sino está enseñando la Torá. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, habla de lo que Jesús está enseñando. Entonces, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, si Jesús hubiera venido a fundar el cristianismo, hubiera puesto nuevas leyes o nuevas reglas, pero Jesús no hizo eso. Todo lo que enseñó fue su judaísmo que él aprendió. Ahora, cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento de todos, es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Completamente uno es. No dijo que son dos en uno o son tres en uno. Claramente Jesús, como todo un rabino judío, dijo: el Señor nuestro Dios uno es. Una unidad absoluta. O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús no fundó la Trinidad. Todo lo que él enseñó lo aprendió de la Torá. Entonces, la enseñanza de la Trinidad es una doctrina posterior a Jesús, y no fue la intención, ni Jesús tenía conciencia de que iba a fundar esa doctrina de la Trinidad. Ahora, muchos creen que Jesús es Dios, pero aquí se proclamó. ¿Es importante eso para un cristiano, creer que Jesús es Dios? Para muchos cristianos es importante, pero eso no es lo que Jesús enseñó. Entonces, ¿de dónde lo aprendieron? Lo aprendieron de alguna otra persona, pero no lo aprendieron de Jesús, porque todo lo que Jesús enseñó, dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice:
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el pilar central de la Torá. En el libro del Rambam explica que este es el fundamento de la Torá. Con este es el pilar central. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Vea, el conocimiento que el otro escriba tenía es que también Dios es uno y que no hay otro fuera de él. Entonces, la doctrina de la Trinidad la fundaron, la palabra por primera vez utilizada fue por Tertuliano en el año 215 después de la era común. En el año 325 en el concilio de Nicea se estableció el credo, y en el año 381 en el concilio de Constantinopla se estaba ya completando completamente la doctrina de la Trinidad. Y la doctrina de la Trinidad aparece en el siglo IV. Usted lo puede buscar en Google para colaborar con toda esa información, que todo lo que le estoy diciendo existe, tiene sus fuentes. Entonces, eso quiere decir que Jesús no enseñó algo nuevo. Todas esas enseñanzas salieron posterior a Jesús, pero eso no es lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó que una persona, o el principal mandamiento es que: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón quiere decir con todo. Vamos a explicarlo de manera más simple: con toda tu mente, con todas tus emociones y con toda tu vida, o con todos tus bienes. O sea, mente, emociones y con todo tu ser, con toda tu vida. En el siglo I, cuando los romanos llegaron a Jerusalén, empezaron a matar a muchos sabios judíos. No solamente Jesús murió siendo crucificado, muchísimas personas murieron crucificados en ese tiempo bajo el Imperio Romano. Entonces, al morir obedeciendo los mandamientos de Dios, estaba cumpliendo exactamente con lo que Jesús estaba enseñando. ¿Cómo podemos amar a Dios? Cuando venían los romanos y le decían: oye, ¿sabes qué? Ustedes tienen que agarrar nuestras tradiciones, tienen que agarrar nuestras costumbres, tienen que agarrar nuestros dioses. Los judíos decían: nosotros no tenemos otros dioses más que el único Dios que nosotros adoramos, y no podemos hacer eso. Y muchas personas fueron asesinados porque se mantuvieron firmes a lo que habían creído. Entonces, así que no solamente Jesús murió, fueron muchas personas. En el año 135, el rabí Akiva, mientras estaba siendo preparado para ser crucificado por los romanos, dice que se estaba riendo. Y dice que le preguntaron: ¿por qué te ríes? O sea, ¿por qué se estaba riendo? Y dice que el rabí Akiva explicó, dice: porque ahora cumplo completamente con el mandamiento del Shema Israel. Al entregar mi vida puedo decir sin lugar a equivocarme que amo a Dios con todas mis fuerzas. O sea, tanto Jesús como muchos sabios posteriores a él dieron su vida por el mandamiento de Dios. No vinieron a fundar otra religión ni a fundar otras enseñanzas. Por eso, en el verso 34 dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. En palabras sencillas, una persona que recita el Shema Israel y que ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y que ama a su prójimo como a sí mismo, no está lejos del reino de Dios. De acuerdo a Jesús, esa persona está cerca del reino de Dios. Entonces, hasta aquí llegamos. Así que todo el desarrollo de la Trinidad y diferentes tipos de doctrinas no la fundó Jesús, sino todo lo que enseñó Jesús lo aprendió desde el seno de su judaísmo.
Así que seguiremos informando.